Hola a todos. Tocaba ya uno de economía. Tocaba uno de economía porque se habla mucho de una cuarta ola, de qué va a suceder, si va a ser un apocalipsis o simplemente va a ser una caída suave de la tercera ola. A nivel clínico no voy a entrar en este vídeo, pero sí a nivel económico, hacer un análisis de qué es lo que nos espera detrás de la cuarta ola. Comenzamos el vídeo. ¿Qué va a suceder con la economía, con nuestra economía, después de la cuarta ola? ¿Qué va a suceder? ¿De dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos? Todo el mundo sabe que hay destrucción de empleo, que el sector servicio es el más castigado, en general, porque las limitaciones impuestas por el COVID-19 y su gestión hace que muchos negocios tengan que cerrar, no son capaces de seguir a flote, y la destrucción de empleo va de la mano del cierre de muchas de estas actividades. Pero, ¿qué va a pasar después de la cuarta ola, independientemente de lo que suceda a nivel sanitario? Bueno, pues las bolsas empiezan a virar hacia la inflación, empiezan ya a repuntar, a hacer una muestra de lo que puede ser la inflación. Incluso el bono a 10 años americano ahora empieza a revalorizarse. Todos esos son signos de alarma. Pero el primer error que hay que evitar en el análisis, en este análisis económico, para entender lo que va a pasar en la cuarta ola, es hacer un análisis globalista, generalizar, como si todo el mundo se viese afectado de igual forma por la pandemia, porque eso es falso, totalmente. A nivel económico, totalmente falso. Es un argumento que muchos gobiernos están gestionando bien, en el sentido de que el problema es mal para muchos, pero no es así, no es cierto. No afecta a todo el mundo por igual. Sí es cierto que el problema es generalizado, pero unos lo están aprovechando en un sentido y otros en otro. Lo cual resulta evidente que no va a dar el mismo escenario económico ni sanitario en todos los países, en absoluto. El virus ha generado un cataclismo económico donde unos van a salir muy mal parados y otros renacerán como si fuera el ave fénix. Eso es lo que vamos a ver. Pero el virus no es la causa de la crisis. Nosotros íbamos cuesta abajo y sin frenos desde 2012, nosotros quiero decir España, muchos países también, pero España en particular, y esto solo ha hecho que acelerar la caída. Grecia, España e Italia, junto a Portugal, están especialmente castigados por la crisis, pero solo es parte de un escenario mucho más amplio que hay que verlo desde otro punto de vista. Un catalizador de procesos, es lo que está haciendo el virus. Pero no ha sido el generador de la crisis económica, ni muchísimo menos. Desde 2012 hay un exceso de liquidez brutal en los mercados, debido a que se ha impreso muchísima moneda por parte de los grandes bancos centrales, me da igual que sea el europeo o la Reserva Federal Americana, con una repercusión en el endeudamiento, que esto tuvo también a nivel gubernamental un paso importantísimo. España, sin ir más lejos, pone un pie en la crisis con un déficit del 2%. Antes de entrar en todo el proceso del COVID. Y este excedente de dinero en circulación, además, ha sido pernicioso, ha sido malo. ¿Por qué? Porque no llegó a las arterias de la economía de la calle, ni muchísimo menos. Generó un ambiente especulativo brutal que beneficia a unos pocos, a las grandes corporaciones. Pero es que el virus ha venido a empeorar esto, porque hay una sobreimpresión de moneda que ha generado una paradoja extrema. No ha aparecido hasta el momento la inflación por un motivo, porque la mayor parte de ese dinero, y no ha aparecido de forma salvaje la inflación, porque ese dinero ha ido a las bolsas directamente, a los parquets, a los mercados financieros. Se le ha dado mucho dinero a grandes instituciones que han encontrado más rentabilidad en la especulación, con instrumentos de inversión muy diversos, que invirtiendo en la empresa a pie de calle. Esa ha sido la paradoja. Pero sin embargo esto ha frenado, ha impedido que ese volumen, esa masa ingente de dinero que de 2012 se viene imprimiendo, llegue a la calle. Ha sido un doble efecto, extraño por otra parte. Solo hay que comparar los principales índices mundiales con la situación de la economía de cada uno de los países correspondientes. No se correlacionan, hay una brecha económica tremenda. Y todo esto, ¿qué nos depara después de una cuarta ola? Pues independientemente de la cuarta ola, independientemente de que sea nada o que sea el apocalipsis, solo va a imprimir más intensidad,
a lo que ya hay de base. Si de base se cierran empresas, ahora se cerrarán más. Si empezamos con más confinamiento o limitaciones de los desplazamientos, si hay desempleo, pues luego habrá más. Eso es lo que va a hacer la cuarta ola. Lo que va a hacer es mermar más, empeorar todos los aspectos básicos de la economía, partiendo de la situación de la que estamos en el momento actual y la inercia que se lleva. Si la tendencia es de empeorar, pues la cuarta ola lo único que va a hacer va a ser agudizar ese proceso de empeoramiento. Si se destruye la actividad, sobre todo en el sector servicios, que ha sido el gran afectado a priori de la crisis, pues esto se implementará aún más, sobre todo porque se da de forma estacional ahora, en lo que viene a ser el comienzo del verano. 11.000 millones de ayudas, en el caso de España, directas, que están llegando, a mi entender, de forma demasiado lenta y que deberían de favorecer a las empresas mejor preparadas. Ayudas directas para el empleo y para las empresas. Lo que define la situación económica es la incertidumbre. Eso es lo que define la situación económica en este momento y lo que la va a definir durante una cuarta ola. Y el temor inversor en la calle, con un auge especulativo en las bolsas, que está absorbiendo la tendencia inflacionista de la situación, como expliqué con anterioridad. Por otra parte, resulta un mecanismo de compensación incomprensible pero cierto. Si las bolsas permitieran que la inflación, si todo ese volumen de dinero circulante pasara directamente a la arteria de la economía de a pie, en este momento, esa descompensación, si esa cantidad ingente de dinero invadiese la calle, de golpe la inflación nos inundaría y la economía en plena recesión sería una catástrofe, un verdadero desastre. Para que podamos entenderlo, este embrollo de la inflación y del dinero que se está fabricando y que lo ponen en circulación, pero que se queda en las bolsas y no va a la calle. Todo el mundo pensaría, bueno, pues que impriman dinero y nos regalen dinero. Pero no funciona así. Si imprimen mucho dinero, el valor del dinero cae automáticamente porque no hay algo con lo que compensar. Para que lo podamos entender, el precio de todo se multiplicaría y los ingresos seguirían bajando, fulminando el poder adquisitivo, sobre todo la clase media, y por supuesto multiplicando la pobreza. Y todo esto que cuento se traduce en algo realmente curioso y para mí alarmante a la par que inevitable. Los gobiernos no han sabido frenar la entrada acelerada de la crisis. Se ha inundado el mercado de liquidez y se ha disparado la deuda. Eso significa que de esa liquidez se han beneficiado los mercados financieros, puramente los mercados financieros y las grandes instituciones, las grandes corporaciones, generando una duplicidad en la economía, un aumento de poder de las grandes corporaciones y un empobrecimiento poblacional generalizado, con tendencia a la desaparición de la clase media y aumento de la pobreza. Esa es la paradoja. Pero no han permitido, por otra parte, la llegada de esa liquidez directamente a pie de calle, generando un cataclismo inflacionista, al menos por el momento. Para la cuarta ola en adelante, el control económico seguramente estará cada vez más progresivamente en manos de las corporaciones. Habrá un aumento del desempleo, pero sobre todo una destrucción progresiva del tejido empresarial y una purga de la clase media. Esto va a ir acompañado siempre y de forma implementada no solamente en la pérdida de empleo, sino en la precariedad del empleo. No va a ser tanto la destrucción de puestos de trabajo de forma masiva como lo que acaba de aparecer, un retroceso a modelos antiguos desde el punto de vista de contratación, con contratos que son temporales, contratos en precario, muy poca hora, bajo sueldo y disminución, evidentemente, aparejada de las cotizaciones de seguridad social y la recaudación de impuestos para Hacienda. Todo eso es lo que va a llegar. El endeudamiento del gobierno, pues avanza hacia una toma de control cada vez más amplios sectores del tejido productivo, es lo que está obligando. Se va, en lugar de privatizar sectores gubernamentales, lo que se va a hacer es coger sectores privados y se van a hacer gubernamentales. El gobierno que aborda un aumento
de la ayuda, de los subsidios y de la renta básica como tratamiento paliativo de un modelo económico ingresado en la UCI en situación terminal es la única salida que ahora mismo, ya en este momento, no hace unos meses, ahora mismo ya no queda otra. La destrucción de empleo o el empleo en precario lleva a la necesidad inminente y absolutamente irreversible pues de subsidios y de la renta mínima, como ya se venía anunciando. Pero lo hace imparable de otro modo porque no se han tomado una serie de decisiones previamente. Y para templar los ánimos, pues entre paréntesis, es muy probable que se legalicen ciertas drogas como la marihuana con argumentos muy variados. Aquí hago el inciso de que yo no me pronuncio en este vídeo sobre la legalización de la marihuana como algo bueno o malo. No, simplemente lo menciono como una posible estrategia gubernamental ante la crisis. Vamos esencialmente hacia el cambio de un modelo económico. Y todo esto que comentamos es solamente la descripción de los pasos intermedios, que es un batiburrillo de situaciones que se entienden regular, que van cambiando muchísimo en el tiempo, que tienen un punto de inercia que va apuntando hacia generar más liquidez en el mercado, un proceso incipiente de inflación que amenaza con llegar a más dependiendo de cómo se comporten los mercados financieros, de una división, una gran brecha entre la economía de mercado y la economía de calle, y el resultado final va a ser una limpieza de cualquier estructura de negocio no rentable. De hecho, será posiblemente la propia estructura gubernamental la que haga de filtro, porque la ayuda a empresas seguramente, insisto, vayan condicionadas a un estudio de viabilidad y, por supuesto, de rentabilidad. Hemos llegado a un tope de liquidez de dinero circulante y cuando los bancos centrales dejen de poner ceros a las respectivas deudas de cada uno de los países, el resultado acelerado, en mayor o menor medida por el incremento de la recesión, secundario a las medidas que se van a tomar en cuanto a la cuarta ola o una quinta ola o las que tengan que venir, va a ser una purga empresarial. Ese va a ser el resultado final y, por supuesto, pues una pérdida de tejido laboral, lógicamente va aparejado, o un aumento de la precariedad de los puestos de trabajo, que prácticamente es decir lo mismo. Una destrucción masiva de tejido productivo y estructura laboral sólida. Puede que no se dispare el desempleo, pero sí los contratos temporales o contratos basura, como he dicho con anterioridad. Respecto a la inflación, pues la sentiremos en mayor o menor medida según sea el pánico de los mercados bursátiles frente a las posibles consecuencias de la pandemia, que al fin y al cabo ha venido a ser un convidado de piedra, pero no el culpable de este desaguisado económico. Para que el ciudadano de a pie lo entienda, todo este cambio económico supone que cada vez más gente va a depender más y más de la renta básica o de los subsidios de cualquier tipo, que el comercio de la esquina que ha sobrevivido durante 3 generaciones será renovarse o morir, y que mucha gente no será indemnizada porque irá, después de muchísimos años de trabajo, de cabeza a un ERE, un expediente de regulación de empleo, o directamente a la calle por la claudicación del negocio donde estuvo trabajando toda su vida. Esta es la situación que nos depara dentro de unos meses con cuarta ola o sin cuarta ola. La cuarta ola solamente va a ser un acelerador de los procesos económicos que ya van en camino y que son imparables. Espero que el vídeo haya resultado interesante. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.